noche en su casa para compartir este último tramo del día. Y apenas le anuncie quién está en esta noche como invitado, todo el mundo va a dejar de ver el programa y va a llamar a todos sus amigos, a todos los miembros de la iglesia, a todos los que lo conocen, a todos los que disfrutan de su música. Así que hágalo, deje un ratito el programa y llame a todos los que pueda, porque en esta noche tenemos la dicha, la alegría, el privilegio de tener a Jesús Adrián Romero con nosotros. Jesús Adrián, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Un gusto estar aquí contigo. ¿De dónde sos, Jesús? De México. México. Del norte de México. Ajá. Porque México es inmenso. Es muy grande y las culturas son diferentes dependiendo de dónde seas. Yo soy del norte. La gente del norte es un poco más recia. Es un poco dura, confrontativa. De hecho, sí. Cuando la gente del norte habla, piensan que estamos enojados, pero no, es la forma en la que se habla en el, yo seré en el norte entonces de México. mexicano del norte, porque a mí me dice todo el tiempo, ¿usted está enojado, pastor? Sí. No, en mi cara, y nací así yo. Aunque sonría yo, la gente me dice que estás serio, enojado. Sí, algo así. Sí. Bueno, somos dos, me alegro mucho. Pero de Hermosillo, la ciudad se llama Hermosillo, sí. en medio del desierto o semidesierto. Una ciudad muy bonita, ahí nací, ahí crecí. Sí. Qué bueno. Los argentinos conocemos mucho, los viejos como yo, Ajá. argentinos conocemos mucho de la cultura de México porque miramos la película de Cantinflas. Uh-huh. Y después, cuando ya yo crecí, mis hijos veían algo que aquí es motivo de culto, que es el Chavo del Ocho. Es decir, todo el mundo sabe las cosas de la Chilindrina y creo que inclusive hay canales que todavía lo siguen dando, ¿no? Sí. Una maravilla. Y después la música de los Panchos y claro. Luis Miguel y todo eso. Sí. ¿Qué personaje de la música cristiana o fuera de la música cristiana te marcó cuando eras chico? Mira, creo que no solo a mí, sino a muchos mexicanos nos marcó la música de José Alfredo Jiménez, la música de mariachi. Uh-huh. Como todos los pueblos, hay un sentimiento muy profundo en la música folclórica, ¿no? Como lo es acá el tango. En México la música de mariachi es la voz del pueblo, es la voz de la gente. Uh-huh. Y José Alfredo Jiménez, no sé si lo ubicas. Sí, yo lo ubico, sí. Fue un compositor por excelencia. Sus canciones siguen siendo grabadas por artistas jóvenes, porque definitivamente marcó una etapa muy importante para no solamente la música, la cultura mexicana. Entonces, lo que tenía que ver con películas que se veían en muchas partes, tenía mucho que ver con la música de José Alfredo Jiménez. Entonces, yo sigo escuchando sus canciones. De repente, cuando estoy solo, pongo música de mariachi de José Alfredo Jiménez, y tiene que ver con ese sentimiento profundo que viene del alma, ¿no? Como te digo, como es el tango, como lo es el flamenco, todo ese tipo de música que tiene que ver con el pueblo. Sí. Hay gente que, vos sabés que argentinos que no les gusta el tango, pero cuando están en el extranjero escuchan un compás y se le viene la emoción encima, porque hay algo, ¿no? Sí, lo mismo me ha tocado ver con españoles, que de repente el flamenco, dicen, no, el flamenco es... Pero cuando están fuera de España, como que eso los llama, ¿no? Esa música. Sí. Acá fue también, no lo quiero dejar de mencionar, Armando Manzanero. Claro, sí. Una época venía... Más romántico, sí. Más romántico. Hay una clara distinción entre la música de los Panchos, Manzanero, Luis Miguel y la música mariachi. Sí, definitivamente. Son dos cosas. Sí, son dos géneros diferentes, aunque muchas de las canciones de Manzanero pueden tocarse en trío como con los Panchos o también el mariachi, ¿no? Si se hace el arreglo adecuado. Por otro lado, estilos de mariachi hay decenas. Uh-huh. Estuve una vez en la Ciudad de México y fui a la Plaza Garibaldi. Uh-huh. Es una experiencia cultural interesantísima que yo no sé si hay en otra parte del mundo. Uh-huh. Están todas las bandas de distintos estilos esperando que venga alguien a contratarlas. Sí.
Entonces viene alguien que le quiere cantar una serenata a la novia o un aniversario de bodas. Una fiesta. Y viene y contrata una banda del estilo que a él le gusta, ¿no? Sí. Muy emocionante. Sí. Y en el rubro cristiano, ¿qué es la música que te impactó en tu niñez y adolescencia? Bueno, mi niñez no escuché música cristiana, solamente parte de mi adolescencia. Mi familia no era cristiana, no era evangélica, entonces no escuché música evangélica de niño. Pero en mi adolescencia me tocó escuchar mucho y me inspiró bastante Manuel Bonilla. ¿Sí lo ubicas? Sí, claro. Sí. Me acuerdo estar acostado en mi habitación escuchando los discos de él y pensar, wow, porque tenía una extraordinaria voz, tiene todavía una extraordinaria voz Manuel Bonilla, pero él sería uno de los que me impactó, me inspiró a yo mismo escribir después. Cantaba hoy es domingo. Papito, hoy es domingo, vamos al culto, porque tenía unos discos para niños también, Manuel Bonilla. Bueno, esos no los escuché mucho, ¿eh? ya era grande, no ibas a escuchar música de niños. Sí, Manuel Bonilla, yo tuve el privilegio de trabajar con él en el año 80. Mira, soy viejo, ¿eh? En TVN, el canal de Los Ángeles, él hacía el programa en español. Ajá. Y yo hacía un programa con un pastor mexicano, Armando Ramírez, y yo hacía de notero, iba por la ciudad de Los Ángeles haciendo notas, y la supervisión era de Manuel Bonilla, y de ahí lo conozco. Me tocó estar cuando él tenía ese programa en TVN, no me acuerdo de dónde venía yo, de un campamento o algo, y nos llevaron al programa, no me acuerdo la razón porque no se trató de música. Ajá. Pero nos entrevistó para algo en ese programa que los sábados tenía a la tarde. Sí. Mirá vos. Aquí impactó una canción de Isaías, y ahora te vengo a decir Juan Isaías. Sí, Juan Isaías. Ajá. Sí. Esa canción mexicana fue un suceso aquí en la Argentina. Y la otra canción mexicana que acá es muy querida, de alguien que falleció hace poco, Juan Romero, la de Eran 100 ovejas. Claro. Sí. Hemos sido influidos bastante por la música mexicana cristiana, ¿eh? Sí, creo que yo siempre he pensado que algo sucedió en México en el ambiente musical y espiritual para que se empezaran a producir, a surgir músicos que impactaron mucho. En esos tiempos obviamente no había redes sociales. Exacto, entonces para que las canciones de Manuel Bonilla o Juan Isaías o Juan Romero llegaran hasta acá, tenía que ser porque eran canciones que conectaban con la gente, que eso es lo más importante, porque puedes tener una canción muy bien hecha musicalmente, pero si no conecta con las personas, ahí se queda, ¿no? Y esas canciones tenían eso, te conectaban con el corazón. Ahora, Jesús Adrián, cuando vos componés una canción, ¿te propones decir, esta va a conectar con la gente o esto es un fenómeno que te excede? Es decir, vos haces lo mejor que podés, escribís lo que mejor sentís, pero quizá te habrá pasado de alguna canción que pensabas que no iba a tener conexión y tiene una muy grande conexión, y otras que vos pensabas, esto va a ser una maravilla y no es tan escuchada o tan cantada. ¿Sucede eso? Digo, nunca soy consciente así de que tengo que escribir una canción que conecte, nunca lo pienso de esa manera. Pero creo que dependiendo de dónde la escribes, de dónde nace la canción, cuál es el sentimiento, cuál es la motivación, porque eso es lo que lleva a hacer una melodía que conecta, el que venga de un lugar. Y no solamente una melodía que conecta, sino una letra que hace matrimonio con esa melodía de una manera que toca a las personas. De hecho, esto de conectar con las personas a través de las canciones fue algo que yo nunca pensé hasta que un productor me lo dijo un día. Kiko Cibrián, estábamos a punto de hacer un disco
él no conocía mi música, él hacía música secular y me dijo, bueno, quiero escuchar tus canciones, y entramos a un estudio. Mi pianista se sentó en el piano, mi guitarrista agarró la guitarra y así empezamos a cantar, sin micrófono, sin nada. Y yo me acuerdo ver a Kiko llorando y a su asistente haciéndose así porque estaba la piel chinita, y él fue el que me dijo eso después de algunos días, que las canciones que tenían éxito no eran porque eran buenas canciones, sino porque no necesariamente eran buenas canciones, pero porque conectan con la gente. Entonces hay personas que tienen la voz para conectar, y hay personas que tienen la voz y las melodías para conectar. Puedes tener un músico virtuoso, excelente, pero que es frío, es desconectado con los sentimientos. Sí. Bueno, aquí está Jesús Adrián Romero en nuestro programa, es un tremendo privilegio. Como cada noche yo le doy el WhatsApp para que usted nos llame. En esta noche no quiero hacerlo sentir mal a la audiencia, todos querrán enviarle mensajes y palabras de gratitud. Vamos a hacer una cosa, voy a dar el WhatsApp y usted escriba lo que siente decirle a nuestro invitado. Posiblemente darle gracias porque alguna de sus canciones se conectó con lo más profundo de su corazón. Y si no, hacer lo que hice el otro día, que resultó tan bien. Vino al programa Jesús Adrián, el que es, hasta dentro de muy pocos días, el embajador de Indonesia en la Argentina, un hombre con un fervor evangelístico increíble y transmite paz. Entonces yo le dije a la audiencia, ¿cuántos se comprometen a orar por Johnny Sinaga? Y no te imaginas la cantidad de gente que llamó. En muchos programas dice, llame que vamos a orar por usted, y este es un programa al revés, ¿verdad? Ore usted por nosotros. Así que yo le hago una invitación a todos los que están viendo el programa y se sienten emocionados porque pueden escuchar y pueden conocer un poco más de esta persona que los ha impactado, los ha bendecido, les ha cambiado la vida con sus canciones. Bueno, él no es el que hace eso, pero Dios usó a Jesús Adrián Romero para que esa experiencia suceda en usted. Pero el texto dice, al que honra, honra. Al que merece honra, honra. Mándele un mensaje. Allí está 11-6041-3585. Y si no es del país, tiene que agregar adelante 549-11-6041-3585. Así que no voy a leer mensajes, no vamos a responder preguntas, vamos a juntar la mayor cantidad de mensajes porque quiero, cuando termine el programa, darle, no sé, un email, en alguna manera que sea un mimo. ¿Está bien un mimo, sí, puede ser dicho? Un mimo para Jesús Adrián Romero, porque ahora voy a entrar en un tema que es justamente lo opuesto. Jesús Adrián, mirando un poco todas las informaciones que aparecen en la web, cuando uno pone tu nombre, explota ahí Google, el rabino hace un gran trabajo, observé sorprendido de que hay mucha gente que te critica. En serio, no sabía. Sí. ¿Cómo manejas el tema de la crítica? Depende de la crítica, ¿no? Hay en medio de ese mundo de críticas, puedes encontrarte con cosas que debes escuchar. Son pocas. Pero a veces lees algo que dices... Pero eso te obliga a leerlas todas. Digo, no puedo, pero lo que leo y puedo encontrarme con algo que me hace reflexionar y decir, a lo mejor sí tengo que tener cuidado en esto o decirlo de otra manera. Ese es un tipo de crítica. La otra es un tipo de crítica muy agresiva, muy dura. Y normalmente cuando leo ese tipo de crítica...
trato de entender de dónde viene esa crítica, cuál es la razón de ser. Y me encuentro con que hay gente que lo hace por temor, nace del temor. Y déjame lo explico. El temor viene de la ignorancia y a veces las personas, la fe que practican, la practican de una manera en la que si les mueves algo de ese edificio de la fe, se la desmoronas completamente. Entonces viven en constante temor. O sea, no me puedes cambiar esta forma de creer, o no me puedes decir que puedo pensar de esta manera, porque yo ya pienso en X o Y manera, ¿no? Entonces veo que hay temor en la gente y que necesita ser educada. Entonces cuando lo veo desde la perspectiva del temor, entiendo a la gente y digo, lo hacen por ignorancia y por temor. No me puedo imaginar a gente sentándose en un teclado y escribiendo solamente por odio. No creo. ¿Envidia? No sé. A veces la gente comenta que puede ser envidia. Yo no lo veo como envidia. Puede ser. Creo que más que todo es temor e ignorancia, que son de las cosas que nos llevan a criticar así sin compasión, ¿no? He aprendido a que no me afecte, porque obviamente sentarte por un momento y leer todo tipo de ofensas y adjetivos así puede afectarte, ¿no? Pero creo que tengo un temperamento mesurado, que no soy tan fácilmente afectado, me mantengo balanceado, pero sí tengo que reconocer que después de algunos años de recibir críticas, como que sí te afecta un poco, te cansa, hay un agotamiento mental, emocional, de estar lidiando con todo este tipo de cosas. Pero también lo veo como parte de lo que hago, como una consecuencia natural, sí, claro, de lo que hago. ¿Y tu familia cómo vive esas críticas? Creo que igual que yo. Obviamente cuando pienso en mis hijos, siento que a lo mejor, aunque nunca me lo han dicho, a lo mejor les ha afectado un poco. Pero igual creo que han tenido el carácter para mantenerse bien, mantenerse mesurados. Pero estoy seguro que sí, les ha afectado. No hablamos mucho del tema de las críticas de la gente, no le damos mucha atención. De hecho, siento que darle atención es entrar en el juego de ellos. Sí, la gente a veces me pregunta ¿por qué no respondes a todas las cosas que se dicen? Bueno, yo digo porque si una persona escribió algo y lo leen 100 personas o 1000 personas y yo le contesto, lo van a leer 1.000.000 de personas. Entonces prefiero no darle esa plataforma a la persona para que lo escuchen más. Vos sabés que una vez, hablando de esto con Luis Palau, que es un gran amigo mío, lo estaban criticando y yo le dije, ¿por qué no te defendés? Dice, mira, aprendí a no contestar, a no defenderme. Cada vez que me defendí, perdí. Me bajé al nivel de ellos y entré en un laberinto de idas y vueltas de las que me costó mucho salir. Así que tomé la decisión, me encomiendo al Señor. Sí. El texto bíblico dice, ni yo me juzgo a mí mismo. Así que no acepto. Bueno, todo el mundo tiene derecho a decir o pensar lo que quiere. Lo dejo pasar. Sí. Algo para aprender. Sí, claro. Algo para aprender. ¿Cómo ves el mundo de la música cristiana? Yo soy un tanto crítico. Sí. De golpe, los músicos han tomado una dimensión, un vuelo, tienen exigencias y siento que hay un gran ego alrededor de ese mundo. Y me preocupa porque la influencia de los músicos es muchísimo más fuerte que la de cualquier predicador. Tu mirada del mundo musical, del que sos parte, y vaya que parte, ¿no? Sos uno de los líderes del movimiento musical en Latinoamérica.
Hay varios temas alrededor de eso. Ahorita contesto lo que me acabas de preguntar y del ego y de todo lo que eso implica, ¿no? Pero en mí hay una preocupación mucho más profunda, y es con el tema específicamente de la música que se está haciendo dentro de la iglesia. Creo que como arte es algo muy raquítico, es algo muy pobre, y yo soy parte de ese mundo musical que considero raquítico y pobre, pero lo considero así porque pasamos la música por un filtro muy pequeño, o por un embudo muy pequeño. La mayoría de los músicos cristianos están tratando de complacer la idea musical de su pastor o de su líder. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy pastor de una iglesia y estoy filtrando la música que se va a tocar el domingo, ya sea durante la adoración o música especial, la paso por mi filtro musical, mi filtro cultural, generacional, y el filtro cristiano especialmente. Y lo que queda para un músico es una idea muy limitada de lo que puede hacer con la música. En ese sentido, la música secular nos sobrepasa en creatividad porque hay más opciones, hay más para hacer, mucho más para hacer que lo que se hace en la iglesia. Yo he tratado con el paso de los años de alejarme un poco de esos embudos musicales que la iglesia nos ha puesto, y he tratado de hacer cosas diferentes, como hay otros que han tratado de hacerlo también. Pero obviamente para eso hay muchas críticas. Por ejemplo, la crítica más común a las canciones que yo hago es que sí, ¿por qué no menciono más el nombre de Jesús en las canciones, o el nombre del Espíritu Santo, o el nombre de... que para mí ya, al hacer eso como un requisito para una buena letra, ya es un embudo, claro, que limita totalmente... Son la gente que sacaría de la Biblia el libro de Esther. Ándale. Pero limitas la poesía, limitas la creatividad del arte, pero eso solamente en el tema de las letras. Ahora imagínatelo en el tema de las melodías. Si hay personas artísticas, las hay dentro de la iglesia. Y la razón por la que las hay dentro de la iglesia es porque crecieron escuchando música en las bancas de la iglesia. Estuvieron en contacto con la música desde que estaban en el vientre de su madre. Entonces los músicos cristianos son capaces, son muy creativos, pero insisto, ese embudo los limita demasiado. Y los culpables somos los pastores, porque yo mismo soy pastor. Tal vez no todos, pero creo que en su mayoría... No, porque ahora me voy a defender, yo voy a defender el gremio de los pastores, ¿no? Los pastores estamos haciendo un nuevo círculo, nos sentimos superados por los músicos que cantan las canciones. Nosotros tenemos muy poco, por lo menos en mi iglesia yo puedo hacer un aporte muy relativo. Todo el mundo sabe que a mí me gustan los himnos tradicionales. Así que después de 4 o 5 domingos alguien hace cantar un himno y dice, Juan Pablo está contento. Sí, pero tuvo 4 domingos soportando el otro estilo de música, ¿no? Sí. Entiendo que si un pastor le impone a los músicos su estilo, su manera de ser, sí, me imagino que les escena la libertad. La mayoría de los casos, el mío y el de los muchos pastores, es que no podemos hacer eso, no nos dejan hacer eso. Una de las cosas es que la mayoría de los músicos son los hijos de los pastores, que le dicen fácilmente no al papá. Así que es buena tu observación, y me preocuparía y diría al pastor que no le da libertad a sus músicos, que le dé libertad, porque los está condenando a un estrecho sendero. Pero también le digo a los músicos que le escuchen un poquito al pastor. Claro, la libertad se da con ciertos parámetros, por supuesto, ¿no? Yo estoy siendo un poco más específico en el tema de cuando se trata de alabanza y adoración.
que te dicen, tienen que ser este tipo de canciones, este estilo de canciones, donde te limitan. No tanto, lo generacional puede tener algo que ver, ¿no? Que, por ejemplo, a ti te gusten los himnos y dices, los canto cada 4 o 6 semanas. No es eso. Creo que es el ponerle el sello, claro, a un estilo musical y decir, cualquiera que sea, y decir, este es el único, o esta es la única adoración, o esta es la única música que agrada a Dios. Eso limita el arte, porque el arte debe de ser honesto, debe surgir del corazón, ¿no? Entonces, eso es en el tema de la música. Pues sabes, un déficit de la himnología o de las canciones modernas es lo poco nacionales que son. Por ejemplo, nosotros no tenemos un solo tango que se pueda cantar en la iglesia. En realidad hay uno. Música folclórica, que es otra cosa, no sé si sabes, nosotros llamamos música folclórica generalmente a la música del interior del país. Hay muy poco que se canta de ese estilo dentro de las iglesias. Es muy el gospel, la canción que viene del norte, muy marcado, y de ahí casi no salimos, ¿no? A mí me gustan mucho tus canciones porque vos trataste de salir del estereotipo ese del adorador medio místico que está medio salido y contás lo que te pasa y expresás lo que sentís, e inclusive hablas de tus debilidades o tu escasez, ¿no? Pero te interrumpí, perdóname, no sé qué ibas a decir, o si te acuerdas de lo que ibas a decir. No, bueno, iba a mencionar el tema del ego. Tú mencionaste de los músicos y del problema de sus exigencias, dijiste, ¿no? ¿Sabes? Creo que depende mucho del contexto en el que están. Yo he trabajado con músicos ya por más de 20 años, he tenido una banda que ha estado conmigo por más de 20 años, y la verdad, debo decir en defensa de los músicos que son los muchachos más sencillos, y no lo digo porque ellos me podrían escuchar, yo se los he dicho a ellos. Yo he escuchado las historias de músicos orgullosos, exigentes, egocéntricos, novieros y todo lo demás. La verdad, a lo mejor mi caso es la excepción, y me tocó un grupo de muchachos, aparte de talentosos, tan sencillos y que no son nada exigentes. Dios los ha bendecido a través de los años con el ministerio que Dios nos ha dado, pero la verdad esa no ha sido mi experiencia. Los he visto muy dóciles a este grupo de muchachos, los he podido discipular, los he podido pastorear con el paso de los años. Entonces, como que no comparto tu opinión, no la he experimentado, no la he vivido. Eso no quiere decir que no exista. Puede ser que hay muchachos que están batallando con el ego, pero tratar de hacer música, volviendo a lo del corazón y del conectar, el tratar de hacer música que conecte a la gente con Dios desde un corazón orgulloso y desde un corazón centrado en el ego, va a ser muy difícil, O sea, va a ser muy difícil que salgan buenas canciones de ahí. Sí, claro. Entonces yo diría que el músico que tiene problemas con el ego se está boicoteando a sí mismo cuando se trata de hacer música espiritual, porque la música espiritual debe venir de otro lugar, de otro corazón. Sí. ¿Cómo manejas el tema de la popularidad? El salir bueno, no sé, en tu ciudad, pero si vinieras a una reunión donde hay muchos jóvenes o muchos miembros de iglesia, sí, yo sé lo que pasa. Se te vienen encima, todo el mundo quiere sacarse una foto, todo el mundo quiere tocarte. Y llega un momento en que uno tiene que limitar esa posibilidad porque pierde la identidad, pierde lo que tiene que hacer. A veces hasta es desbordado por el amor, el afecto de la gente. ¿Cómo manejas eso? Mira, yo creo que hay dos figuras o dos personas cuando eres un artista o alguien público.
Una de ellas es la real, ¿no? La de todos los días en tu casa, como esposo, como padre de familia, donde haces las cosas normales que todo el mundo hace. Y luego hay esa otra imagen que la gente se forma de ti por lo que haces, ¿sí? Normalmente esa imagen te sobrepasa, no es real. Nunca puedes llegar a ser eso, ¿sí? O sea, y yo, el Jesús Adrián de todos los días en mi casa, nunca va a alcanzar a esta persona que los demás han formado por mis canciones o por mis videos o por lo que sea. El problema está cuando el músico de esta realidad se cree esta otra. Ajá. Ajá. Y cuando te crees esta realidad, entras en una crisis de identidad terrible. Y ahí encuentras a muchos músicos seculares y también cristianos que entran en depresión, entran en problemas de ansiedad, de identidad, drogas y muchas otras cosas por esa confusión. ¿Sí? Están en casa y de repente quieren comportarse con su esposa y con sus hijos como si fueran las estrellas que son admirados por todo el mundo, ¿no? A mí mi señora no me dejaría. ¿Vos te deja? No, para nada. No. Pero es esto. Creo que estas dos imágenes... Esa doble vida. Sí, uno tiene que saberlas. Primero tiene que entenderlas. Es decir, existen estas dos personas, pero esta no es real. Nunca voy a ser como esta persona. Y soy esta persona. Creo que cuando entendemos eso, nos solucionamos muchos problemas. En mi caso, por mi temperamento, se me facilita un poco alejarme de la gente. Sufro un poco de estrés social, entonces si estoy en medio de mucha gente que quiere o saludarme o tomarse una foto conmigo, me estresa. Entonces prefiero salir huyendo. y alguien lo interpretaría como, oh, qué orgulloso, no quiere tomarse una foto, ¿no? Digo, sí lo hago, ¿no? Pero la verdad es que lo hago porque me estresa demasiado, no... Una o dos, pero cuando son 500, 1000 personas. Sí. Entonces, digo, volviendo al tema del ego y cómo manejar eso. La otra cosa que para mí es muy cierta, y estoy muy seguro de esto, es que la gracia de Dios está sobre mi vida. Y en el momento en el que me la creo, decimos en México. Sí, acá también. Sí, si yo me la creo, si yo me creo esta idea de mí, que soy extraordinario, menosprecio esa gracia, ¿no? Entonces, en cualquier momento cuando... Qué bueno. Hay Qué bueno eso, esa idea de que eres grandioso, eso es gracia, o sea, y de hecho la canción que yo escribí es Por tu gracia, lo dice, ¿no? Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Y ahí es donde tú dices, bueno, sí tengo talento, o sea, porque porque tengo muchos años haciendo esto y escribiendo, pero si a ese talento le quitas la gracia, yo no me quisiera ver arriba de una plataforma sin esa gracia. Entonces ahí es donde siento que a lo mejor la gente saldría diciendo, muy bien, pero no. Sí, no. Entonces estoy consciente de la gracia sobre mí. Sí. Aquí estamos con Jesús Adrián Romero en esta noche privilegiada. Hemos cantado tanto sus canciones. Un día me doy vuelta y veo a la persona que está detrás mío, está llorando. Y dije, ¿por qué llora? Dice, porque esa frase me mató. Uh-huh. La del pájaro ¿cómo es esa? Pájaro herido. Pájaro herido. Que se muere en el suelo. Se muere en el suelo. Uh-huh. Esa persona se sintió que era ella. Esa frase es colosal, es monumental, es impactante porque la gente fácilmente se identifica con esa imagen. Sí, y sabes que esa canción, yo un día estaba escribiendo canciones y estaba pensando en esta idea, ¿no? De que si la gracia de Dios no estuviera sobre mi vida, no sé qué me pasaría. Y se me vino a la mente cuando yo era niño, cuando yo tenía como 7 años, uh-huh. Y veníamos caminando mi papá y yo a mi casa y nos encontramos a un pájaro que estaba en el suelo con una ala quebrada.
Y yo le digo a mi papá, mira el pajarito, y tiene el ala quebrada. Entonces mi papá me dice, recógelo y llévatelo a la casa porque está herido y se va a morir en el suelo. Y me lo llevé a la casa, entonces lo tuvimos y el pajarito ahí vivió, pero no podía volar por el ala. Entonces cuando estoy escribiendo esa canción, se me viene a la mente eso que me dijo mi papá, o sea, ese pájaro herido se va a morir en el suelo, tráetelo. Entonces por eso la canción dice, sería como un pájaro herido que se muera en el suelo. Y vuelvo a lo de la conexión, ¿no? O sea, eso lo escribes no porque dices quiero hacer una poesía muy bonita, ¿no? Lo escribes porque es algo que sientes en el corazón. No, tremendo, tremendo, sí. ¿no? Por ejemplo, la otra frase que sigue es complementaria y tiene la misma fuerza como el ciervo que brama, pero la gente no conoce muchos ciervos, por lo menos lo que vivimos en la ciudad ni sabemos de qué estamos hablando. Pero el pájaro herido, ¿quién no vio un pájaro herido? Pero ¿sabés cómo me emocionó ver a la persona que está atrás, está llorando? Y esa frase, ¿no? A veces nos pasa a los predicadores que damos unos sermones bárbaros y la gente se queda con una palabra, una frase. Bueno, iba a decir que estamos con Jesús Adriano Romero y quiero recordarle a todos los que están viendo el programa que deseen enviarle una carta, un mensaje, un saludo, un compromiso de oración o un testimonio como el de esta señora que cantando esa canción yo sentí que Dios me hablaba, ¿no? Uno piensa que las personas que tienen éxito, que les va bien, que son conocidas, no necesitan expresiones de cariño, de afecto. No es verdad. Todos somos iguales. Todos necesitamos que nos digan gracias por lo que haces, me hizo bien tu palabra, che, qué bueno, lo de che, bueno, es para los argentinos, qué bueno que viniste, ¿no? Así que espero que la audiencia reaccione y te mande buen mensaje, que en algún momento en el avión, en algún lo leas y digas, muchas gracias. Gracias Señor, gracias por esto. Bueno, es un diálogo un tanto confrontativo, porque pensé que iba a tener más puntos de contacto y me estoy encontrando con alguien que piensa diferente a mí. Vos sos pastor. Sí. Ahora somos dos pastores. Sí. Ajá. ¿Qué pasa con la iglesia 500 años después de Lutero? ¿No necesitaríamos una nueva reforma? Sí, digo, es un tema tan extenso ese, ¿no? Pero sí, creo que la reforma debió de haber continuado y en algún momento la detuvimos, la paramos. ¿Qué es el problema de las instituciones, ¿no? de las iglesias? Nos estructuramos, nos sentimos cómodos en esas estructuras que hacemos, nos sentimos seguros y la idea de cambiar provoca temor, lo que te decía hace un momento, ¿no? Y aún a nivel liderazgo, a nivel pastores, o sea, el pensar en cambios que son necesarios que se hagan, nos dan un poquito de temor. Ahorita mencionabas la predicación y decías cómo das una charla de 1 hora y la gente se lleva una pequeña frase. A mí se me ocurre pensar que una de las cosas que necesitan reforma sería los sermones. La predicación, el estilo de predicar que nosotros tenemos como pastores. Y ahí es importante, creo, repensar esto del sermón. Si una canción de 3 minutos hace que las personas tengan un encuentro con Dios, ¿qué podemos aprender de eso para que nuestros sermones sean algo diferente? Para empezar, más cortos, ¿no? Pero que tuvieran algún tipo de variedad en lo que se hace, y es nada más, lo dejo como forma de pensar, ¿no? Pero eso y muchas cosas más. Digo, acabo de escribir un libro precisamente. ¿Por qué no hablamos de en ese tema? ¿Cuál es el título? El título es Adornando tumbas y matando profetas. A ver si podemos poner la placa del libro. Sí, Adornando tumbas y matando profetas. Sí, basado en esas palabras de Jesús a los fariseos, cuando lo rechazan a él, rechazan a Jesús.
y cuando lo rechazan obviamente porque su mensaje es diferente. Su mensaje es nuevo para los fariseos. Lo ven el mensaje y dicen, no estamos de acuerdo contigo y te rechazamos. Entonces Jesús les dice, ustedes o vuestros padres adornan ahora las tumbas de los profetas que mataron anteriormente. Y la razón por la que mataron a esos profetas es porque trajeron un mensaje diferente, un mensaje nuevo. Y sus padres los mataron, pero después de 2 o 3 generaciones, esos profetas son venerados, ¿sí? Adornan las tumbas de esos profetas. Y ese sigue siendo, es un problema cíclico en la iglesia. Cuando hay algo nuevo, lo rechazamos, lo aceptamos una generación después, aunque al profeta que nos vino a decir eso, lo matamos, ¿no? Entonces, la idea del libro es como en cada capítulo presentar problemas que hay en la iglesia contemporánea que necesitan cambio, necesitan reforma, necesitan renovación. Y a grandes rasgos eso sería eso, ¿no? El ver la iglesia con una necesidad de corrección de curso y líderes que sean capaces de llevar a la iglesia en esa dirección. Lo cierto es que cada vez que hablamos de cambios hay muchas personas que tienen miedo, gracias, como decía Jesús Adrián, porque se sienten seguras en lo que han hecho toda la vida, en el horario. Hay iglesias que no pueden cambiar el horario, el día de reunión, la forma de hacer los cultos. Pero hay otra realidad, que cuando yo quiero hacer un cambio, encuentro que en la comunidad, en la iglesia, hay una fuerte inercia. Me aceptan el cambio, pero el próximo domingo volvemos a la misma tradición, ¿no? Que no es mala, pero que ya está agotada. ¿Cómo superar esa inercia? ¿Cuál es el secreto? Así son los procesos de cambio, nunca es fácil. Y la gente rechaza los cambios que nosotros proponemos porque nosotros los condicionamos a rechazarlos. A ver. Sí, fuimos demasiado enfáticos, enérgicos en que esa era la forma en la que se tenía que hacer o la adoración, o la reunión, o el discipulado, el sometimiento, lo que tú quieras. Sí, sí. O sea, enseñamos esas cosas con tanta pasión que el día que nosotros tenemos una nueva revelación o un entendimiento nuevo y queremos venir con la iglesia a cambiarlo, simplemente están respondiendo al condicionamiento que les dimos nosotros. Entonces es un proceso que toma largo. Y muy bueno. Va a haber algunos que lo van a aceptar y son con los que uno se tiene que rodear para que esos se conviertan en un frente común para que los demás lo acepten, ¿no? Siempre hay aquellos que responden primero, pero es un proceso difícil. ¿Sí? ¿Qué modelos en el mundo ves que están respondiendo a este cambio, que están siendo algo así como una nueva reforma? Si tenés algo en mente, si te viene, ¿no? Mira, nombres no tengo, pero sí escucho de iglesias en diferentes partes del mundo que están tratando de alejarse de los modelos convencionales, las formas tradicionales de hacer iglesia. Y la razón por la que lo están haciendo, y a mí me gusta esto, es que están viendo hacia el futuro. Yo tengo 3 hijos que no caben tan bien en el modelo tradicional de la iglesia, aunque crecieron en él. Pero ellos mismos empezaron a ver discrepancias, empezaron a ver contradicciones, empezaron a ver cosas que no les parecían y están tratando de ser honestos en su forma de practicar la fe, y eso los está llevando a una búsqueda. Bueno, el líder sensible que ve a esos jóvenes y piensa hacia el futuro va a ser un tipo de iglesia diferente y va a ser un
intentar algo y equivocarte, intentar algo y equivocarte hasta encontrar ese tipo de modelo, ¿no? Pero hay iglesias que definitivamente están haciendo cosas distintas, hablando de días de reunión, hablando de horario, hablando de, a veces ni siquiera lo hacen cada semana, lo hacen una vez al mes, lo hacen en lugares en los que no se esperaría que hubiera una iglesia con un formato que es totalmente distinto, ya no está el predicador enfrente y toda la gente, no, es algo mucho más de conversación, más de diálogo, más de meditación, porque yo creo que sí hay una generación que definitivamente está cansada del modelo que hemos tenido por tantos años. Entonces hay diferentes grupos a través de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, que están tratando de hacer cosas distintas. ¿Qué del clericalismo evangélico? Lutero en su Reforma trajo un concepto revolucionario que fue el sacerdocio de todos los creyentes. Sí. Y puso la Biblia al alcance de las personas, y las personas tenían libertad, derecho, privilegio de leer y extraer la enseñanza directamente de la palabra de Dios. Pero no, yo pienso, y te hago la pregunta porque yo arranco de una presunción mía, que estamos volviendo otra vez a ese clericalismo del pastor óreme, de que todas las preguntas, todos los problemas los soluciona el pastor, él sabe lo que hay que hacer y yo no leo, no investigo, no medito, porque el pastor me lo va a decir. Y yo siento que este clericalismo es casi pre-reforma y que es algo del que nos tenemos que, no digo arrepentir, pero por lo menos que tenemos que reformar. Y de nuevo es culpa de nosotros, ¿no? Creo que los líderes, creo que el líder que busca protagonismo será muy paternalista, no paternal, paternalista, y crea ese ambiente, ese entorno donde la gente depende espiritualmente del pastor para todo. Y creo que esto del sacerdocio de todos los creyentes, en vez de haber avanzado en lo que la Reforma propuso, nos hemos ido atarzando, o sea, hemos vuelto mucho más al sacerdocio de solamente unos cuantos. Yo soy de la idea que entre menos visible es el pastor, es un mejor pastor. Entre más visible y más protagónico es el rol del pastor, no es un buen pastor. Porque el pastor que es menos visible y menos protagónico fomenta el sacerdocio de todos los creyentes. Pero nos cuesta mucho trabajo a los pastores no estar enfrente, no tener todas las respuestas. Y ahí es donde yo propongo más un trabajo en equipo que un trabajo de un solo pastor que dirige y tiene toda la dirección en lo que se está haciendo. Yo creo en trabajar más con equipos. Es algo que estamos haciendo nosotros en Monterrey. Hemos hecho una fusión con otra iglesia donde 2 pastores nos unimos y juntos estamos haciendo el trabajo de dirigir la congregación, y yo no tengo ningún problema con hacerme a un lado y dejar que él predique o tome decisiones. Lo mismo le sucede conmigo, pero estamos incluyendo a otras personas en el equipo. Donde yo puedo, hace poco me fui 5 semanas, que normalmente no lo hago, pero no estuve por 5 semanas, volví hasta la 6ª semana, como si nada, o sea, todo funciona perfectamente bien. No me diga que funcionaba mejor. ¿Funcionó mejor sin vos? O siguió funcionando igual. Por lo menos. Sí, siguió funcionando igual sin mí. Pero creo que tiene que ver con que la gente, o sea, no depende de mí para las cosas espirituales. O sea, me ven como, qué padre que tenemos a Jesús Arián que nos va a enseñar este domingo, pero su vida espiritual no depende de mí. ¿Cantás en la iglesia? A veces, cada 6 meses a lo mejor canto una canción al final de una reunión, sí. O sea, para que la gente no vaya por eso, ¿no? Exacto, Sí, te aseguras eso, sí. Ay, tengo un problema con los nombres, tengo 71 años, me olvido, pero uno de los chicos que era de la banda de Torrefuerte,
¿Puede ser una banda así? Sí, sí. ¿Hermosillo se llaman ellos? Héctor Hermosillo, Heriberto Hermosillo, no sé cuál de los dos. Uno de los dos vino aquí al programa hace un tiempo, muy conmovedor porque está en la línea de enseñar la Biblia versículo a versículo. Ajá. Y él me dijo que en un momento dejó de tocar, cerró la banda y casi no cantan para que la gente que venía para escucharlo a él dejara de venir y viniera la gente que venía a leer la palabra de Dios. Sí. Pues le pasa a la gente que Sí, tiene sí. tu prestigio y todo eso. Y ya acercándonos al final, una mirada sobre la juventud. Tenés 3 hijos jóvenes. Ayer estuve en un desayuno al que me invitó Adrián, quien te trajo hoy acá, y me sorprendió la cantidad de jóvenes que había. Es decir, que evidentemente lo que vos decís a los jóvenes les llega. ¿Cómo ves la juventud cristiana hoy? ¿Cuál es el valor y qué es lo que les falta? Yo los dividiría en 2 grupos a la juventud cristiana. Una es aquellos jóvenes que se están adaptando, tal vez porque no tienen otra opción, al status quo de la iglesia. Es decir, así es la iglesia, así voy a hacer, punto. No voy a sugerir cambios, no voy a protestar, me voy a adaptar a este sistema porque necesito a Dios, mi familia aquí se congrega y aquí estoy. Y yo diría que ese grupo es compuesto por la mayoría ¿Sí? de jóvenes. Hay otro grupo de jóvenes que están tratando de ser mucho más honestos en su fe y encuentran muchos problemas en la iglesia. Y si son honestos y si se les permite, si no se les calla, pueden contribuir mucho a la iglesia. Cuando mi hijo Adrián tenía 15, 16 años, vino conmigo y llorando me dijo: papá, quiero decirte que tengo muchas dudas. No sé si creo en la Biblia, no sé si creo en la iglesia, no sé si creo en Dios. Pero lo estaba haciendo llorando. Y lo estaba haciendo llorando porque él sentía que me estaba traicionando a mí y a su mamá por todo lo que le hemos enseñado toda la vida, ¿no? Y cuando terminó de decirme todo eso y todas sus dudas, le digo: hijo, te felicito. Te felicito porque estás a punto de independizar tu fe. No vas a creer porque nosotros te enseñamos a creer. Vas a creer porque tú luchaste con esto de la fe, cuestionaste lo de la fe. Y en el momento que tú creas, tu fe va a ser más fuerte que una fe que yo te la pasé sellada y te digo: cree esto. Esa generación para mí es la generación que tenemos que poner atención, o ese grupo en esta generación de jóvenes, este grupo que cuestiona, que pregunta, que duda, que los tildamos de rebeldes, que pensamos que no les importa. Creo que son los que más les importa. Y a lo mejor estoy haciendo ver mal a aquellos que simplemente se someten a lo que hay, pero no, estoy tratando de sobresalir o poner a este grupo de jóvenes que piensan de esta manera en una posición, en una mejor luz, porque creo que el futuro de la iglesia va a depender mucho de este tipo de muchachos honestos, o sea, honestos en su fe. Eso para mí es muy claro. Sí. Una de las cosas que que tengo fama de rebelde yo, ¿no? Fue que yo viví esa situación. Me enfrenté a la autoridad y junto con otros provocamos un movimiento, estoy hablando de hace 35 años, ¿no? Y cuando nos encontramos, hoy todos somos líderes de iglesias, digo, qué suerte que tuvimos oposición. La oposición nos vino bien, nos templó el ánimo. Entonces a veces yo le digo a los pastores de la iglesia, el pastor de jóvenes, me parece que lo que ustedes necesitan es que yo les empiece a oponer, a ver si les saco una reacción de enojo.
y dice, lo vamos a pasar por arriba a Juan Pablo, porque al facilitarle todo es como esos padres que le dan todos los hijos y los convierten en, en chicos sin carácter. Bueno, me quedaría hablando toda la noche con también, Jesús Adrián, ¿eh? Exploramos una otra. Ahora usted me dice, ¿por qué no canta? Porque vino al programa y yo estaba con el piano, estoy preparado, y me dijo, no, vengo de 2 noches de concierto y no puedo. Y tuvo la gentileza de venir hasta este estudio en las afueras de la ciudad. Bueno, no estamos de la ciudad, pero bien en el borde de la ciudad, así que le respetamos que no cante. Y si usted quiere escuchar cantar, es muy fácil, va a YouTube, pone la canción, y dice, hoy estuve hablando estuve escuchando a este señor y dice, está todo ahí, está todo ahí. Sí, sí. Es más, ya nadie compra CD ahora, no sé. No, muy poco. Sí. Gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Muy ameno el tiempo que hemos pasado, muy buenas preguntas. Me gustó mucho, lo disfruté. Bueno, ¿sabes por qué me gustó mucho? Porque no coincidimos en todo. Sí, eso es bueno. No me gustó eso. Aprendemos más de las personas que no están de acuerdo con nosotros. Atacaste al rubro, al gremio de los pastores. Pero aunque sos que pastor, soy uno de ellos. No me gustó, especialmente por eso no me gustó. Gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Vos sabés qué hago al terminar el programa todas las noches? Le digo a la audiencia que hay muchos cristianos, católicos, maronitas, coptos, ortodoxos, evangélicos, que en todas partes del mundo, por ser cristianos, están sufriendo. Y solamente una invitación a la audiencia, como cada noche, no nos olvidemos de ellos, oremos por ellos. Que tengan una buena noche. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.